Doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estudiar su palabra. Recuerde que estamos en una serie acerca del mensaje bíblico de los tiempos del fin. Esta semana estudiaremos uno de los eventos más asombrosos de la palabra, que de una manera muy clara establece que los juicios de Dios son justos. Nos estamos refiriendo al título de la clase de hoy, que dice el gran día del Señor. Los cielos actuales serán deshechos y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Para eso habrá un juicio horrible para aquellos que rechazaron a Jesucristo y dice prefirieron quedarse en tinieblas. Pero esta clase va a resaltar la necesidad de acercarnos al Señor. Y esto no es para sobrevivir, sino para agradarle y estar preparados para su venida. Así que vamos ya a nuestro primer punto que dice, el día del Señor contiene una invitación a invocar a Dios y a ser salvos. El día de Jehová dice que será grande y espantoso. Vamos a estar en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 30, donde dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Cuando la Biblia anuncia el día grande del Señor, lo presenta como un evento horrible. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Una es que los juicios de Dios no son una negación a su misericordia, porque Él es amplio en perdonar y actuará con justicia en el día de su ira. Esto es para que nosotros lo tengamos presente. Joel presenta este día como un periodo de juicio. O sea, no es un evento en sí, sino que lleva una secuencia de eventos. Dice que comienza con la batalla del Armagedón en el valle de Josafat. Esto lo pueden leer en Joel capítulo 3, verso 1 y 2. Luego vendrán los juicios de la gran tribulación y finalmente la conflagración, donde el mundo visible será pasado por fuego. Vea que les voy a dar la definición de conflagración para que puedan entender el sentido de lo que les leí anteriormente. Dice que es el hecho de estallar un conflicto, una guerra, entre dos o más naciones o estados. Antes de los juicios, dice el profeta Joel en este verso, que Dios hará ver ciertos prodigios en el cielo, en la tierra y estos de tipo cósmico, como aviso de que aquel día se acerca. Sofonías, en el capítulo 1, versos 14 y 16, se refiere a este mismo día. Vamos a leer el verso 31. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando leemos este verso, lo que entendemos es que Dios está llamando la atención de los hombres a la venida de Cristo. Cuando digo a los hombres, estoy hablando de la humanidad. Nuestra actitud como creyentes es de un temor reverente hacia Dios y de gratitud por habernos dado en Cristo salvación. Punto B, dice que en medio de la ira, quien invoque al Señor será salvo. Joel 2:32 nos dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahí estaba Jesús, ahí nació y ahí murió. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta visión profética termina con un llamado de salvación. La perspectiva profética es que los judíos no sobrevivirán al día espantoso de Jehová, por ellos vivir en el monte santo de Jerusalén. En otras palabras, el Señor no hace acepción de personas ni tiene hijos favoritos. La única forma de salvarse es invocar
creer en el nombre del Señor Jesucristo, y esta oportunidad se nos da a todos. Este, de hecho, es el mensaje central de la palabra de Dios. Vea, Jesús en Marcos 1:15, Pedro en Hechos 2:21 y 3:19, y Pablo en Romanos 10 en el verso 9 y en el verso 13. Tanto en Joel como en la cita de Pedro en Pentecostés, que es el de Hechos, esta promesa de salvación es hecha antes del día grande y espantoso. En otras palabras, en el contexto de estas dos citas, antes de decir que el que invocare el nombre del Señor, se estaba hablando del día grande y espantoso. También el verso dice, y entre el remanente. En Romanos 9:27, Pablo deja claro, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través de Jesucristo y no a través de la nacionalidad de ellos. Al nosotros aceptar a Cristo, venimos a ser parte de ese remanente que lleva la palabra hasta lo último de la tierra. Hemos llegado al final de nuestro primer punto con nuestra frase, la única forma de ser es el nombre del Señor y es para. Punto número 2 dice, el Hijo del Hombre vendrá con poder, precedido de señales en el cielo. Los hombres desfallecerán por las cosas que sucederán en la tierra. Vamos a pasar de Joel al libro de Lucas 21. Y dice el verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice en este verso los cambios cósmicos a los que el profeta Joel se refirió. El Señor Jesús los llama acá señales. Estas señales envían el mensaje de que el fin está por venir. En los últimos años hemos visto varias lunas de sangre y una gran cantidad o una gran actividad celestial. Cuando digo celestial no me estoy refiriendo a los santos, sino a lo que pasa en el espacio, a los astros celestes. Tanto Isaías 13:10 como Ezequiel se refiere a estos cambios en el cielo. Vean. Por lo cual, dice Isaías, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Agrega Ezequiel, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubrirá con nublado y la luna no hará resplandecer, dice, su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Los hijos de Dios, al conocer estas profecías, no es solo para anunciar su cumplimiento, sino para incentivar la santidad y consagración en el pueblo de Dios, que somos la iglesia. En Apocalipsis 6:13, Juan dice cómo será aquel día. Miré, dice Juan, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron, dice, sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. También Jesús en Lucas, o sea, leímos el verso 25, pero al final Jesús habla del bramido del mar, posiblemente refiriéndose a un gran tsunami. Leemos el verso 26
donde dice que estas señales causarán un gran temor. Vea como dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En Génesis 3:10, ¿recuerdan cuando el Señor llamó a Adán para pedirle cuentas por su pecado? Tanto Adán como Eva expresaron miedo al escuchar la voz del juez eterno. Estamos diciendo lo que pasa cuando se llama a cuentas, porque aquí dice que los hombres desfallecieron al ver lo que estaba sucediendo. Pero si nosotros vivimos en el temor del Señor, no padeceremos el horrible temor de su ira. No tenemos por qué sentir eso. Dice, y no tuvieron solo temor, sino dice el verso que ellos tuvieron una expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Vean lo que dice Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que lo que ocurre es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso es que decimos que los juicios de Dios son justos. Los hombres, dice, desfallecerán al ver las potencias de los cielos ser conmovidas. El Señor Jesucristo, a través de su salvación, nos libra de todo esto y muchas otras cosas más. No olvidemos, hermanos, de mostrarle gratitud al Señor a través de nuestra consagración. Vamos a ir al punto B, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá en una nube con gran poder y gloria. Una gran diferencia de cuando Él vino la primera vez como siervo. Vamos a leer Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder, dice, y gran gloria. En este verso Jesús dice que todos los hombres, refiriéndose a la humanidad, verán su regreso. Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, refiriéndose a los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Mateo 24:30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y lamentarán los que no creyeron en él. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los que no quisieron esa salvación que él nos brinda. La idea entre los tres evangelios de la aparición gloriosa del Hijo del Hombre es la señal de que su reino estaría por implantarse en la tierra. Recuerda que hablamos la semana pasada acerca del reino milenial. Además, reconocerán a Jesús como el verdadero Mesías. Van a decir, de verdad que este era. Conforme a las profecías de Daniel y de Marcos. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Marcos dice, y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muchos hasta que vean esto van a decir y reconocer que sí era. Ojalá que no sea ni usted ni yo. Que nos coja tarde, digo yo. Dice, también agrega que viene con poder y con gran gloria.
ese poder se hará evidente a través de los eventos que antes hemos citado en los cielos, en la tierra y en el mar. Y su gloria se refiere a sus atributos manifestados. Él manifestará en esta segunda venida autoridad, sabiduría, santidad, todo glorioso. Y su venida en una nube agrega a quién es Él. La nube representa la presencia de Dios. Pueden comprobarlo en Éxodo cuando venía la nube sobre ellos atravesando el desierto. También lo dice Primera de Reyes 8:10 y en el Salmo 78:14. Jesús vino a este mundo como hombre, pero Él es Dios. Esto lo pueden confirmar en Juan 1:1 y en Colosenses 2:9. Vamos a leer el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para el remanente, para aquel que nos hemos mantenido fiel hasta el fin. Aquí este verso dice qué es lo que podemos hacer los creyentes cuando estas cosas comiencen a suceder. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. Cuando dice esto lo que es un sentimiento de valoración de sí mismos. Si usted se va a la psicología, dice que quien camina en esta posición es porque se siente confiado. Dice, se siente confiado y su autoestima es elevada. Además, esta posición le ayuda a reducir el estrés. También dice que mejora la circulación y aumenta la capacidad pulmonar. Todo esto contribuye a proyectar una buena imagen a otros. ¿Se da cuenta todo lo que el Señor estaba diciendo? A la hora que se empiecen a ver las señales, erguíos, levantad, estén confiados, de manera que ese temor no entre en nosotros a colapsar nuestra circulación, nuestra respiración. Dice, todo esto es porque lo que nosotros tenemos que entender es que la redención viene. Para los israelitas, su redención fue ser libres del yugo opresor de Egipto. Así que para el creyente aquí significa el fin de los sufrimientos al que los santos fueron sometidos durante la tribulación. Al entender esto, el valor y honor de ser hijos de Dios hará que vivamos para agradar a nuestro Salvador. Es la importancia de estudiar las profecías, incentivar nuestra consagración, nuestra santidad, pero también para vivir para Él agradándole. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto con nuestra frase: si vivimos en, no padeceremos el horrible temor de su ira. Vamos a ir a nuestro último punto, el número 3, donde dice que el día del Señor debe incentivar la santidad y la consagración. Los cielos serán deshechos, por tanto debemos conducirnos piadosamente. Cuando dice piadosamente se refiere a una consagración, a una santidad, a una relación estrecha con el Señor. Dice segunda de Pedro, pasamos de Lucas a segunda de Pedro capítulo 3, dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, dice, de andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro nos presenta un cuadro resumido del mismo tema que hemos venido hablando acerca del día grande. Las cosas que han de ser deshechas, dice el verso. Esas son las que se mencionan en el verso anterior, o sea, el verso 10 que dice:
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, dice, serán quemadas. Es sabio recordar que vivimos en una creación sujeta a vanidad a causa del pecado. Por eso no podemos poner aquí, o sea, en la tierra, el fundamento de nuestra vida. Vea lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, en la segunda parte del verso 11 se nos hace una exhortación a que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Solo aquellos, dice, que han aceptado a Cristo como Salvador y viven de acuerdo a esta gracia, podrán escapar del juicio. ¿Recuerda lo que pasaba con los judíos? No porque ellos nacieron en Jerusalén, iban a escapar de ese día. Igual pasa acá. Si no vivimos de acuerdo a la gracia que hemos recibido, tampoco se escaparán del juicio. Pero aquellos que deciden vivir para sí mismos, dice, perecerán en este juicio, como toda la creación. La diferencia es que la creación, cuando perezca, que va a ser quemada y destruida, ahí quedará. Pero los que rechazaron la salvación irán a un lago que arde con fuego y azufre. Además, dicen que ahí serán atormentados para siempre. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pedro apela a estas verdades para llamar a la santidad y a la piedad a los hermanos. En santidad que resulta de la fe en Cristo, la santidad que resulta de la fe en Cristo va a ser la garantía de que cuando llegue el fin estaremos para siempre con el Señor. Verso 12 nos dice, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. Cuando dice esperando, es porque la invitación es a mantener la esperanza de conseguir algo que deseamos. En este caso, es nuestra redención y vivir para siempre con nuestro Señor. Y cuando dice apresurándoos, es estar alertas, atentos, anhelando estar nosotros con el Señor, no permitiendo que se nos distraiga ni que se nos saque del camino. Punto B. Y para no distraernos, algo que nos ayuda es ayudar a propagar su obra. Punto B. En espera de las buenas promesas de Dios debemos procurar ser irreprensibles. Segunda de Pedro dice 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Para el creyente siempre hay esperanza. Dice, pero nosotros, cuando comienza este verso, eso significa que se hace la diferencia entre el creyente salvo y los impíos que rechazan a Cristo. Dice, esperamos, refiriéndose a sus promesas. Los hijos de Dios tenemos una esperanza basada precisamente en ellas. En este capítulo 3 de Pedro, se usa 3 veces la palabra promesa, en el verso 4, en el verso 9 y en el verso 13. Él promete crear cielos nuevos y tierra nueva, ya sin el daño que causó el pecado a la presente creación.
El apóstol Juan lo vio en revelación, en Apocalipsis 21:1, cuando dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, dice, ya no existía más. También concuerda con la profecía de Isaías 65 en el verso 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Verso 14 nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de las promesas que se nos han hecho, procurad, dice, con diligencia. Recuerda, esperándonos, apresurándonos, estando alertas. Con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En este capítulo 3 también se usa 3 veces el verbo esperar, definiendo así la esperanza que deben tener los herederos de la nueva creación. Siguiendo el mismo sentido, dice: anima a procurar y a ser diligente en nuestra santidad, que procuremos la santidad, pero que seamos diligentes en mantenernos y alcanzarla. Una vida santa no viene a ser solo responsabilidad del Espíritu Santo, sino que el creyente tiene su parte en ello, tiene su responsabilidad en las decisiones que toma. Esta perspectiva de una vida pura, irreprensible y en paz concuerda con Pablo en Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Frase clave: una vida santa no es solo del Espíritu Santo, dice, sino que Él tiene su parte. Vamos a llegar a nuestra reflexión de esta clase. Dice: al estudiar los pasajes bíblicos sobre el día del Señor, sabemos que estos son los últimos tiempos. Así que es hora de levantarnos, de mirar al Señor y de esperar la redención. Dice: es hora para que la iglesia evangelice, disipule, anuncie al mundo que el actual sistema dirigido por el maligno está llamado a juicio. Mas los creyentes que han procurado ser diligentes serán salvos de todas estas cosas horribles que vendrán. Recuerde que está el arrebatamiento y que debemos estar listos para ese momento. En lugar de caer en lo que sigue desarrollándose, bajo la ira de Dios, seremos llevados a estar con Él en la nueva Jerusalén. Para nuestra próxima semana estaremos viendo la justicia del Rey venidero. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.